¿Quién es Obatalá? Obatalá es uno de los orishas principales dentro de la religión yoruba y la regla de Ocha-Ifá, afrocubana. Es el dueño de todas las cabezas, el creador de los cuerpos humanos y representante de la paz, la pureza y la claridad en nuestra vida. Es el padre de todos porque contiene la energía de la sabiduría, la paciencia y el equilibrio. ¿Qué significa la palabra Obatalá? Su nombre viene del yoruba y se interpreta como rey del manto blanco. Y ese blanco, símbolo de pureza, de calma, de rectitud, cuando pensamos en Obatalá, pensamos en ese consejo sereno que nos guía en los momentos de confusión. En lengua yoruba, la palabra Obatalá proviene de Oba, rey o soberano, Tialá, dueño del manto blanco o aquel que posee la vestidura blanca. Por eso suele traducirse como rey del manto blanco o rey que viste de blanco. El blanco, Alá en yoruba, simboliza pureza, paz, claridad y rectitud. Y ese es precisamente el papel de Obatalá dentro del panteón yoruba, la divinidad que representa la calma, la justicia y la cabeza de los seres humanos. ¿Qué representa en nuestras vidas Obatalá? Obatalá es la paz en medio de la tormenta, es el equilibrio frente a los problemas, es la voz que nos recuerda que siempre hay un camino correcto. Representa la justicia, la calma y también el dominio de nuestros pensamientos, porque como dueño de las cabezas, está presente en cada decisión que tomamos. ¿Cómo es el collar de Obatalá? El eleque o collar de Obatalá es de color blanco, a veces combinado con cuentas de cristal, transparente o plateadas, y puede llevar otros colores dependiendo de su camino. Este collar es un símbolo de pureza y de conexión directa con él. Cada vez que usamos el collar de Obatalá, recordamos su presencia protectora sobre nuestra cabeza y nuestra vida. Algunos caminos o avatares de Obatalá. Como todo orisha, Obatalá tiene diferentes caminos o avatares, cada uno con sus características. Algunos son más pacíficos, otros más guerreros, algunos masculinos, otros femeninos, unos más jóvenes y otros más ancianos. Por ejemplo, Obatalá Yaguna es guerrero y enérgico, muy parecido a Changó. De hecho, su collar lleva algunas cuentas rojas también, como Changó. Mientras que Obatalá Obamoro es dulce, paciente y lleno de sabiduría. Es un anciano que camina encorvado como si llevara un peso a cuestas. Su collar lleva morado por su parecido con el nazareno. Obatalá Chagriñán es carpintero. Su collar lleva rojo, aunque siempre predominando el blanco. Obatalá Babachó es el padre de las telas. Se le pone sedas blancas en su sopera. Su collar lleva algunas cuentas marrones o carmelita. Obatalá Alaguema está asociado con símbolos como el camaleón y la ceiba, que representa conexión con la naturaleza. Se dice que protege y acompaña a Odudúa y su collar lleva algunas cuentas verdes. Esta diversidad en sus avatares nos enseña que la misma energía puede manifestarse en distintas formas, según lo que necesitemos aprender. Día y su sincretismo. El Día de Obatalá se celebra el 24 de septiembre, que coincide con la festividad de la Virgen de las Mercedes, con quien está sincretizado en la tradición católica. En muchos lugares, esta fecha se llena de ofrendas, rezos y celebraciones porque se honra tanto a la Virgen como a nuestro Padre Obatalá. ¿Cómo son los hijos de Obatalá? Los hijos de Obatalá suelen ser personas tranquilas, reflexivas y amantes del orden y la paz. Buscan siempre la claridad y la justicia, aunque a veces pueden mostrarse tercos en sus convicciones. La vida muchas veces los coloca en posiciones de ejemplo, como líderes, cabezas de grupos o guías espirituales, porque cargan la responsabilidad de reflejar el equilibrio de su padre. Son creativos, con gran imaginación y visión, pero ese mismo don puede volverse un arma de doble filo. Si no aprenden a mantener el balance, pueden caer en excesos que los lleven a confusión o a crisis emocionales profundas, incluso estados de locura transitoria. Los hijos de Obatalá necesitan cultivar la paciencia, cuidar su carácter y templar su temperamento. Solo así logran expresar toda la luz, la sabiduría y la paz que su padre les ha legado. ¿Qué ofrendas se le pueden dar? A Obatalá se le ofrecen siempre comidas blancas. Entre sus adimuses favoritos están el arroz con leche, el ñame hervido con cascarilla y manteca de cacao,
los dulces de coco, las torres de merengue o suspiros y también frutas blanquecinas como la guanábana. Nunca le agregues ni sal ni licor a sus ofrendas ya que tiene tabú con ellos. Siempre recordando que lo más importante no es el tamaño de la ofrenda, sino la fe y el corazón con el que la entregamos. ¿Cómo se le baila a Obatalá? El baile de Obatalá es sereno y majestuoso. Sus pasos son lentos, tranquilos, como imitando el caminar de un anciano lleno de sabiduría. Cada movimiento evoca calma, pureza y la experiencia de una larga vida. No hay saltos ni movimientos bruscos, porque Obatalá representa la paz, la paciencia y la claridad. Al bailarle se honra esa energía blanca que nos envuelve y nos recuerda que todo debe hacerse con serenidad, equilibrio y paciencia. Obatalá nos enseña a caminar con paciencia, a mantener la mente clara y a buscar la paz en todo momento. Que Obatalá, dueño de las cabezas, nos guíe siempre y nos llene de luz, paz y sabiduría.